Hola, mi nombre es, soy el ingeniero Oscar Torres, soy de la Administración Nacional de Electricidad ANDE de Paraguay. En esta oportunidad estaremos brindando informaciones sobre las oportunidades y perspectivas del sector eléctrico en el país, Paraguay. Em, ¿Qué es la ANDE? Básicamente la ANDE en el país maneja los segmentos de generación, transmisión, distribución y también el segmento de comercialización. En esta oportunidad, debido al tiempo también limitado, estaremos presentando el segmento de transmisión, puesto que allí se tienen hoy los mayores emprendimientos y financiamientos en este segmento. Para que tengan conocimiento, la ANDE tiene un plan maestro, un master plan en donde involucra básicamente las obras que hoy tenemos y lo que se pretende llegar en los próximos 10 años. Hoy básicamente se tiene alrededor de 100 subestaciones y se pretende insertar al sistema eléctrico nacional aproximadamente 60 subestaciones a más, lo que involucra un significativo requerimiento para las inversiones. Entonces, en el lado izquierdo se observa el mapa eléctrico del Sistema Interconectado Nacional, donde se visualiza el sistema actual. Las líneas de color rojo son las líneas de 220 kV y las líneas de color verde son las líneas de 500 kV. Entonces, mirando al lado derecho, el mapa eléctrico es lo que la ANDE pretende en los próximos años, llegar a esa infraestructura de transmisión. Entonces, para ello, el master plan tiene un total, un costo en volumen aproximadamente en torno a los 3.300 millones de dólares, de los cuales hoy prácticamente un tercio de esa cantidad ya cuenta con financiamiento o está en proceso de gestión de financiamiento. ¿Cuáles son los financiamientos tradicionales con los que contamos? Son con las bancas multilaterales, por ejemplo, Banco Europeo de Inversiones, Cooperación Andina de Fomento, Fonplata, Banco Interamericano de Desarrollo, YAICA, una función también Vita Iguam, y también se tiene los llamados leasing operativos. Entonces, para que entiendan, la ANDE hoy tiene tres métodos de financiamiento de obras. Uno es por la banca multilateral, por los bancos que le mencioné anteriormente. Otra manera de financiar sus obras son los leasing operativos. Y por último, los financiamiento propio. Sin embargo, de financiamiento propio, como son minúsculos las inversiones en ese sentido, entonces vamos a hablar de los proyectos que hoy están para banca multilateral y de los que saldrán por leasing operativo. Entonces, dentro de lo que es la banca multilateral, tenemos el financiamiento de Vita Iguam, una línea de transmisión que parte de la subestación de Margen Derecha y llega a la subestación de Villa Ayes. Es una línea de transmisión en 500 kV, son 360 kilómetros de extensión y un monto aproximado de 200 y un poquito más de 200 millones de dólares que va a ser licitado durante este año, aproximadamente en el segundo semestre del año. Otro proyecto importante que se está evaluando ya para este primer semestre del año es una línea de 220 kV, aproximadamente de 85 kilómetros en el área metropolitana, y esa línea tiene un costo aproximadamente de 36 millones de dólares. También, como les había mencionado, para el primer semestre del año. Por otro lado, dentro del financiamiento o la fusión Vita Iguan se encuentra la línea San Lorenzo Villa Aurelia y la línea Barrio Molino Villa Aurelia. Son líneas de transmisión, llamémosle especiales, porque son líneas subterráneas que, que no superan los 10 kilómetros de extensión, y el total de las obras se aproximan a 10 millones, perdón, a 30 millones de dólares. Se requiere una inversión
para ello aproximadamente de 30 millones de dólares. Y finalmente, dentro de lo que es la banca multilateral, se tiene el retrofit de lo que será el compensador estático de reactivos, un equipo importante dentro de la subestación de limpio que regula y maneja el control de la tensión dentro de toda el área metropolitana. Este proyecto está evaluado aproximadamente en torno a los 30 millones de dólares. Así como la había mencionado, también se encuentra otra modalidad de financiamiento que es el leasing operativo. Hoy en día la ANE ha establecido 10 proyectos prioritarios a ser licitados durante este año. Dentro de los 10 proyectos, dos ya están en la calle en proceso de adjudicación y estarían quedando 8 proyectos más. En un principio se estableció un monto de 200 millones de dólares. Eso hoy ha quedado superado en torno a los 250 millones de dólares aproximadamente, la sumatoria de los 10 proyectos que están siendo licitados por ANDE. Entonces hablamos de proyectos de nuevas líneas de transmisión, nuevas subestaciones, ampliación de subestaciones existentes. Entonces, como se fijan aquí en el mapa, los proyectos involucran en todas las áreas regionales del sistema interconectado nacional. Debido al limitado tiempo, nos centramos en los proyectos de transmisión. Gracias por la atención. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter eh, y demás. También mencionar que la ANE es una empresa seria, una empresa responsable y atenta y quedamos atentos a los comentarios. De ella, muchas gracias.